El sol del desierto de Arizona golpeaba sin piedad las rocas rojas cuando Jacob Sullivan encontró a la mujer apache desplomada junto al arroyo seco, su piel morena cubierta de polvo y sangre seca, su respiración tan superficial que al principio pensó que ya estaba muerta. Jacob desmontó de su caballo con la cautela de un hombre que había sobrevivido 20 años en territorio fronterizo, aprendiendo que la línea entre la vida y la muerte era tan delgada como el filo de un cuchillo, y se arrodilló junto a ella mientras su mano instintivamente fue hacia su revólver, no por amenaza, sino por hábito puro forjado en una tierra donde la desconfianza mantenía vivo a un hombre. La mujer tenía quizás 25 años. Su cabello negro azabache estaba suelto y enredado con espinas de mezquite, y vestía lo que alguna vez había sido ropa tradicional apache, ahora desgarrada y manchada de sangre, que provenía de una herida profunda en su costado izquierdo. Jacob había visto suficientes heridas de bala en su vida para reconocer una cuando la veía, y esta era mala. La bala había entrado limpiamente, pero la infección que se había desarrollado en los 2 o 3 días desde el disparo era lo que la estaba matando lentamente. Levantó su cantimplora y vertió agua cuidadosamente sobre sus labios agrietados, observando cómo su lengua se movía débilmente, tratando de capturar cada gota preciosa. «Está bien», murmuró él en inglés, aunque dudaba que ella entendiera. «Te cuidaré. No voy a dejarte morir aquí, como un animal». Los ojos de la mujer se abrieron entonces, y Jacob se encontró mirando pupilas negras que brillaban con una mezcla de dolor, miedo y algo más profundo que no podía identificar, una especie de reconocimiento que no tenía sentido, dado que nunca la había visto antes en su vida. Jacob había construido su rancho 5 años atrás en un valle remoto a 2 días de viaje del pueblo más cercano, Copper Springs, un lugar donde la tierra era dura pero honesta y donde un hombre podía vivir en paz y estaba dispuesto a trabajar hasta que sus manos sangraran y su espalda se rompiera. Era un hombre solitario por elección después de perder a su familia, su esposa Mary y su hija pequeña Sara, en un ataque de fiebre cuando él estaba en el ejército persiguiendo fantasmas apache que nunca encontraron, y la ironía de estar ahora salvando la vida de una mujer apache no se le escapaba mientras la levantaba cuidadosamente en sus brazos y la colocaba sobre su caballo. Ella pesaba casi nada, su cuerpo consumido por días sin comida y agua, y cuando gimió de dolor al moverla, Jacob sintió algo moverse en su pecho, una compasión que había mantenido enterrada durante años, porque era más fácil no sentir nada que sentir el tipo de pérdida que lo había quebrado cuando enterró a su familia. El viaje de regreso a su rancho tomó 3 horas bajo el sol abrasador, Jacob caminando junto al caballo y sosteniendo a la mujer para que no cayera, hablándole constantemente en inglés, aunque no respondiera, diciéndole sobre su rancho, sobre sus vacas, sobre cómo había construido la casa con sus propias manos, usando madera de los pinos que crecían en las montañas cercanas. Cuando finalmente llegaron al rancho al caer la tarde, Jacob la llevó directamente a su propia habitación, la única en la casa con una cama real en lugar de un catre, y la colocó suavemente sobre las mantas limpias que no había cambiado en semanas, porque qué sentido tenía mantener las apariencias cuando vivías completamente solo. Pasó la primera noche limpiando la herida con whisky, que la hizo gritar incluso en su estado semi-inconsciente, extrayendo fragmentos de bala que el tirador original había dejado atrás, cociendo la carne desgarrada con hilo de pescar porque era lo único que tenía, y rezando oraciones que no había dicho desde el funeral de su familia. La fiebre vino con fuerza durante la segunda noche, su cuerpo temblando tan violentamente que Jacob tuvo que sostenerla para evitar que cayera de la cama, su piel ardiendo tan caliente que él mojaba trapos en agua fría del pozo y los colocaba sobre su frente, su cuello, sus brazos, cambiándolos cada pocos minutos mientras murmuraba palabras de consuelo que ella no podía escuchar. Ella hablaba en su delirio, palabras en apache que Jacob no entendía, pero que sonaban como súplicas desesperadas, nombres que gritaba con angustia. Y una vez, en medio de la noche más oscura, ella había agarrado su camisa con una fuerza sorprendente
y había dicho en inglés perfecto y claro: «No dejes que me encuentren, por favor, no dejes que me encuentren». Jacob le había prometido en ese momento, aunque no sabía de quién estaba huyendo o por qué, que la mantendría a salvo, que nadie la tocaría mientras él tuviera aliento en su cuerpo. Al tercer día, la fiebre finalmente rompió, y Jacob se desplomó en la silla junto a la cama, exhausto de 3 noches sin dormir, pero con la satisfacción de ver que su pecho subía y bajaba con un ritmo más constante, que el color estaba regresando lentamente a sus mejillas, que la infección estaba retrocediendo ante su cuidado constante y terco. Ella despertó completamente en el cuarto día, sus ojos abriéndose lentamente y enfocándose primero en el techo de madera, luego moviéndose cautelosamente alrededor de la habitación desconocida, antes de finalmente aterrizar en Jacob, que estaba sentado en la silla preparando vendajes limpios. Él vio el momento exacto en que el pánico la golpeó, su cuerpo tensándose para huir a pesar de que claramente no tenía la fuerza, su mano moviéndose instintivamente hacia su cintura, donde presumiblemente alguna vez había llevado un cuchillo que ya no estaba ahí. «Tranquila», dijo Jacob levantando las manos en un gesto universal de paz, «no voy a hacerte daño. Has estado muy enferma. Te encontré junto al arroyo seco hace 4 días, casi muerta». Ella lo estudió con ojos que Jacob ahora podía ver, eran notablemente inteligentes y calculadores, evaluándolo con la misma intensidad con la que él había evaluado incontables situaciones de combate durante sus años militares. «¿Quién eres?», preguntó ella en inglés con un acento apenas perceptible, y Jacob se sorprendió nuevamente de que hablara su idioma tan bien. «Jacob Sullivan. Este es mi rancho. Estás a salvo aquí». Ella intentó sentarse, pero el dolor la hizo caer de nuevo contra las almohadas. «Mi herida. La cosiste». Jacob asintió. La bala había dejado fragmentos. Estaba infectada. Tuve que limpiarla. Probablemente te dejará una cicatriz fea, pero estarás viva. La mujer lo miró durante un largo momento, y Jacob vio lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos, aunque ella parpadeó ferozmente para evitar que cayeran. «¿Por qué ayudarías a una apache? ¿No has escuchado que tu gente y la mía están en guerra?» Jacob se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el valle que se extendía ante su propiedad, dorado bajo el sol de la tarde. «Estuve en esa guerra», dijo él sin volverse. «Pasé 5 años persiguiendo bandas apache por estas montañas, siguiendo órdenes de hombres en Washington que nunca habían puesto un pie en este territorio y no entendían nada sobre la gente que estaban tratando de destruir». Hizo una pausa. «Maté hombres en esa guerra. Hombres que probablemente tenían familias, vidas, razones tan buenas como las mías para estar donde estaban. Y al final, cuando volví a casa y descubrí que mi esposa e hija habían muerto mientras yo estaba jugando a soldado en el desierto, me di cuenta de que toda esa violencia, todo ese odio, no había logrado nada excepto crear más dolor. Se volvió para enfrentarla. Así que cuando te encontré muriendo junto a ese arroyo, no vi a una apache. Vi a un ser humano que necesitaba ayuda, y decidí que si no podía salvar a mi propia familia, al menos podía salvar una vida». La mujer lo miró con una expresión que Jacob no podía leer completamente, una mezcla de sorpresa, sospecha y algo que podría haber sido respeto. «Me llamo Ayasha», dijo ella. «Finalmente, significa pequeña en mi idioma. Aunque no soy pequeña en espíritu, solo en estatura. Mi padre me nombró así como una broma porque nací durante una tormenta tan feroz que él dijo que el cielo mismo temblaba». Jacob volvió a sentarse en la silla. «Mucho gusto, Ayasha. Ahora, necesitas decirme de quién estás escondiendo para que pueda protegerte adecuadamente». Ayasha cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió de nuevo, Jacob vio en ellos una historia de dolor tan profunda que rivalizaba con la suya propia. «Mi banda fue atacada hace 2 semanas por cazadores de recompensas, no soldados, hombres blancos que matan apaches por el dinero que el gobierno paga por nuestros cueros cabelludos. Masacraron a todos, ancianos, mujeres, niños, no importaba. Yo escapé con otros 3, pero nos persiguieron durante días. Uno por uno fueron cayendo hasta que solo quedé yo. Hace 4 días, el último cazador me alcanzó en ese arroyo donde me encontraste. Le disparé primero con el rifle que había,
tomado de uno de sus compañeros muertos. Pero él logró dispararme antes de caer. Su voz se quebró ligeramente. Pensé que moriría ahí, sola, mi espíritu sin nadie que lo guiara al otro mundo. Jacob sintió rabia creciendo en su pecho, no hacia Ayasha, sino hacia los hombres que habían convertido la caza de seres humanos en un negocio rentable. Esos cazadores siguen buscándote. Ayasha asintió. Si el hombre que me disparó tenía compañeros, vendrán a buscar su cuerpo eventualmente. Y cuando encuentren mi rastro de sangre, pero no mi cuerpo, sabrán que alguien me ayudó. Te convertirás en su enemigo también. Jacob se recostó en su silla, procesando esta información. Bueno, entonces supongo que tenemos que asegurarnos de que no te encuentren. Esta casa tiene un sótano que construí como refugio de tormentas. Puedes esconderte ahí si viene alguien, y si preguntan, les diré que no he visto a nadie. Los hombres como yo, solitarios en ranchos remotos, se supone que no vemos mucho de todos modos. Ayasha lo estudió con intensidad renovada. ¿Por qué arriesgarías tu vida por mí? No me debes nada. No me conoces. Jacob pensó en su respuesta cuidadosamente. Cuando Mary y Sarah murieron, algo en mí murió también. Me volví medio vivo, solo yendo a través de los movimientos de existir sin ningún propósito real. Cuidé de ti durante estos últimos 4 días y por primera vez en 5 años sentí que estaba haciendo algo que importaba. Así que quizás no te estoy salvando solo a ti. Quizás también me estoy salvando a mí mismo. Los días siguientes establecieron una rutina extraña entre el vaquero solitario y la mujer apache que estaba sanando lentamente en su cama. Jacob dormía en el catre en la sala, despertándose cada pocas horas para revisar la herida de Ayasha, cambiar sus vendajes, asegurarse de que no tuviera fiebre. Ayasha, incapaz de caminar al principio, pasaba sus días observando a Jacob a través de la puerta abierta mientras él trabajaba en el rancho, notando cómo hablaba suavemente con sus animales, cómo reparaba cercas con paciencia metódica, cómo al final de cada día se sentaba en el porche y miraba la puesta de sol con una expresión de soledad tan profunda que ella la sentía desde la habitación. En la segunda semana, Ayasha pudo sentarse sin dolor severo y Jacob comenzó a traer sus comidas a la habitación donde comían juntos, él en la silla y ella en la cama, conversando sobre sus vidas de maneras que sorprendían a ambos. Ayasha le contó sobre crecer en las montañas, sobre cómo su padre le había enseñado a rastrear ciervos, siguiendo señales tan sutiles que los ojos blancos nunca las verían, sobre cómo su madre le había enseñado las plantas que sanaban y las que mataban, sobre ceremonias bajo las estrellas, donde su tribu honraba a los espíritus de la tierra. Jacob le habló sobre su infancia en Tennessee, sobre cómo había dejado la granja de su padre para unirse al ejército buscando aventura y había encontrado solo horror y pérdida, sobre conocer a Mary en un baile en San Antonio y saber instantáneamente que ella era la persona con quien quería pasar su vida, sobre sostener a Sarah cuando era bebé y prometer que siempre la protegería, una promesa que había roto cuando eligió el deber militar sobre su familia. «Nunca debí haberme ido», dijo él una noche, su voz ronca con emoción reprimida. Mary me rogó que no tomara ese último despliegue, dijo que tenía un mal presentimiento, pero yo le dije que era mi deber, que estaría bien, que volvería en 6 meses. Se cubrió el rostro con las manos. Estaban muertas antes de que pasaran 2 meses. Fiebre amarilla que arrasó el campamento del ejército donde las había dejado. Cuando recibí la noticia, solicité licencia, pero para cuando llegué, ya estaban enterradas. Ni siquiera pude despedirme. Ayasha lo observó con ojos llenos de comprensión. Mi esposo murió en una redada de ganado hace 3 años. Los soldados lo mataron cuando trataba de robar 2 vacas para alimentar a nuestra banda durante un invierno duro. Yo estaba embarazada de 5 meses. Jacob levantó la vista bruscamente. ¿Qué pasó con el bebé? Nació muerto, dijo Ayasha simplemente. Mi cuerpo no pudo sostener la vida después del shock de perder a mi esposo. Los curanderos dijeron que mi dolor mató a mi hijo antes de que pudiera respirar,
Así que ambos sabemos lo que es cargar muerte, Jacob Sullivan. Ambos sabemos lo que es despertar cada día y preguntarse por qué seguimos respirando cuando aquellos que amábamos no pueden. En ese momento, sentados en la penumbra de una lámpara de aceite, dos personas de mundos completamente diferentes se reconocieron mutuamente como almas gemelas en dolor, y algo cambió entre ellos, algo que ninguno estaba completamente preparado para nombrar, pero que ambos sentían creciendo como una planta frágil en tierra dura. Al final de la tercera semana, Ayasha podía caminar lentamente alrededor de la casa, su mano presionada contra su costado donde la herida estaba sanando, pero todavía sensible. Jacob le había dado ropa que había pertenecido a Mary, pantalones de trabajo y camisas que Ayasha modificó para que le quedaran mejor, y aunque inicialmente se sentía extraña en ropa de mujer blanca, eventualmente apreciaba la practicidad. Comenzó a ayudar con tareas ligeras, preparando comidas usando técnicas que fascinaban a Jacob, mezclando hierbas silvestres que ella había identificado alrededor de la propiedad con la carne de venado que él había cazado, creando sabores que él nunca había experimentado. Una tarde, mientras ella estaba moliendo maíz afuera, Jacob se acercó con expresión seria. «Ayasha, necesito ir al pueblo mañana para comprar suministros. Estaré fuera todo el día. Necesito que te quedes en el sótano mientras no esté, por si acaso alguien viene al rancho». Ayasha dejó de moler y lo miró con ojos que habían perdido algo de su dureza inicial. «¿Tienes miedo de que vengan los cazadores?». Jacob asintió. «He visto señales de jinetes en las colinas durante los últimos 2 días. Podría ser nada, pero no voy a arriesgar tu vida apostando a eso». Ella se puso de pie, moviéndose más cerca de él. «Jacob, si te atrapan ayudándome, te colgarán. En este territorio, esconder a un apache es traición. Lo sabes». Él sostuvo su mirada. «Entonces supongo que tendré que asegurarme de que no me atrapen». El viaje al pueblo fue tenso para Jacob. Cada jinete que veía lo hacía tocar instintivamente su revólver. Cada conversación en la tienda de suministros lo hacía escuchar atentamente por menciones de apaches o cazadores de recompensas. Estaba cargando su última caja de suministros en su carreta cuando escuchó voces que lo helaron. 3 hombres rudos estaban parados frente al salón, describiendo a una mujer apache que habían estado rastreando. «Herida de bala en el costado», estaba diciendo uno, un hombre grande con barba descuidada y ojos crueles. Su rastro de sangre desapareció cerca del arroyo seco hace 3 semanas. Alguien la recogió o se arrastró a alguna cueva para morir. Estamos ofreciendo $50 a quien nos dé información que lleve a encontrarla. Otro hombre, más delgado pero con la misma mirada peligrosa, agregó: «Esa india mató a 2 de nuestros hombres antes de que Bill le disparara. Es nuestra por derecho de venganza, sin mencionar la recompensa del gobierno». Jacob mantuvo su rostro cuidadosamente neutral mientras pasaba junto a ellos, asintiendo brevemente como haría cualquier ranchero local, pero su mente corría. Estos eran los hombres que habían masacrado la banda de Ayasha, que la habían perseguido como un animal, y ahora estaban en Copper Springs haciendo preguntas, ofreciendo dinero. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien recordara al ranchero solitario en el valle remoto y decidiera revisar su propiedad. Condujo su carreta de regreso al rancho más rápido de lo prudente, el sol poniéndose mientras llegaba, y encontraba a Ayasha esperándolo en el porche, violando claramente sus instrucciones de permanecer escondida. «Te dije que te quedaras en el sótano», dijo él bruscamente mientras desmontaba. «Los cazadores están en el pueblo». Ayasha levantó la barbilla desafiante. «Vi las señales también. 3 jinetes pasaron por el borde este de tu propiedad esta tarde. No se acercaron a la casa, pero estaban rastreando algo. Nos estamos quedando sin tiempo, Jacob. Necesito irme antes de que te maten por ayudarme». Jacob dejó caer las riendas y caminó hacia ella. «No vas a ninguna parte, no en tu condición, y no con esos hombres patrullando toda el área». Ayasha lo agarró del brazo. «Escúchame, hay algo que necesitas saber, algo que no te he dicho porque tenía miedo de que cambiaras tu opinión sobre ayudarme». Jacob sintió un escalofrío de premonición. «¿Qué cosa?». Ella respiró profundamente.
No soy solo una mujer apache común. Mi padre era el jefe de nuestra banda. Pero más que eso, mi abuelo fue uno de los grandes líderes de nuestro pueblo. Un hombre cuyo nombre los blancos conocen bien, aunque lo pronuncien mal. Un hombre que luchó contra el ejército de décadas antes de finalmente rendirse hace años. Jacob sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Quién era tu abuelo? Ayasha lo miró directamente a los ojos. Los blancos lo llaman Jerónimo, aunque ese no es su verdadero nombre. Yo soy su nieta, y los hombres que me están casando no solo quieren la recompensa del gobierno, quieren usarme para llegar a mi abuelo, para forzarlo a salir de su rendición, para reiniciar la guerra que el gobierno está desesperado por mantener terminada. El mundo de Jacob se inclinó en su eje. Había estado cuidando a la nieta de Jerónimo, el apache más famoso, más temido, más odiado de todo el territorio. Los hombres matarían por esta información, el gobierno pagaría fortunas. Y él había arriesgado todo para salvar su vida sin saber quién era realmente. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él finalmente. Porque pensé que si lo hacías, me entregarías, dijo Ayasha con voz temblorosa. Pensé que $50 más la gratitud del gobierno sería demasiado tentador para cualquier hombre blanco resistir. Pero ahora, después de estas semanas, después de ver cómo me cuidaste, cómo compartiste tu dolor conmigo, cómo me trataste como un ser humano en lugar de un trofeo o un problema, necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que entendieras exactamente qué tipo de peligro estás en por esconderme. Jacob se volvió y caminó hacia el borde del porche, sus manos agarrando la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Durante varios minutos largos no dijo nada, solo mirando la oscuridad creciente mientras procesaba esta revelación. Finalmente, sin volverse, habló. Hace 5 años, cuando todavía era soldado, participé en una operación para encontrar y capturar a Jerónimo. Pasamos 6 meses siguiendo rumores y señales falsas, persiguiendo sombras por las montañas, mientras hombres murieron de sed, calor y emboscadas ocasionales. Nunca lo encontramos. Él era como un fantasma. Se volvió para enfrentar a Ayasha. Cuando finalmente se rindió, fue en sus propios términos, porque decidió que más derramamiento de sangre no salvaría a su pueblo. Ese tipo de sabiduría, ese tipo de fuerza para elegir la paz sobre el orgullo, eso es lo que hace a un gran líder. Si tú eres su nieta, entonces llevas esa sabiduría en tu sangre, y yo estaría honrado de proteger esa sangre con mi vida. Ayasha se cubrió la boca con la mano, lágrimas finalmente cayendo libremente por sus mejillas. No tenías que decir eso, pero necesitaba escucharlo. Jacob caminó hacia ella y por primera vez tomó sus manos entre las suyas. Ayasha, durante estas semanas has traído vida de vuelta a esta casa. Has traído propósito de vuelta a mi existencia. No me importa quién fue tu abuelo o cuánto dinero alguien pagaría por encontrarte. Me importas tú, la persona que eres, las historias que compartes, la forma en que miras el mundo. Si esos hombres vienen aquí, tendrán que pasar sobre mí. Cadáver para alcanzarte. Ella apretó sus manos. Entonces necesitamos un plan, porque vendrán Jacob. Es solo cuestión de tiempo. Aquella primera noche después de la revelación, Jacob y Ayasha se sentaron en la mesa de la cocina, trazando estrategias con la seriedad de soldados planeando una batalla. Ayasha dibujó un mapa del terreno circundante, mostrando a Jacob rutas de escape que solo alguien criado en estas tierras conocería, caminos escondidos a través de cañones que los caballos apenas podían navegar, cuevas donde una persona podía esconderse durante días si tenía suficiente agua y comida. Jacob contribuyó con su conocimiento militar, hablando sobre líneas de visión, posiciones defensivas, cómo preparar la casa para soportar un asedio si fuera necesario. Necesitamos una señal, dijo Ayasha. Si estás afuera trabajando y ves que vienen, necesitas una forma de advertirme para que pueda esconderme. Jacob pensó por un momento. Hay una campana vieja en el granero que mi padre usaba para llamar a los trabajadores cuando teníamos más gente aquí. Si la escuchas sonar 3 veces seguidas, significa peligro. Vas directo al sótano y no sales hasta que yo vaya a buscarte personalmente.
«¿Y si no vienes?», preguntó ella en voz baja. «Si te matan o te arrestan. Entonces esperas hasta que oscurezca, tomas el caballo más rápido y sigues el mapa a la cueva en el cañón norte. Hay suministros allí, comida enlatada, agua, municiones. Puedes sobrevivir ahí durante semanas si es necesario». Jacob se inclinó hacia adelante. «Pero Ayasha, necesitas prometerme algo. Si llega a eso, si realmente estoy muerto o capturado, no vengas a buscar venganza. Prométeme que usarás esa oportunidad para llegar con tu abuelo, para vivir lo que queda de tu vida en paz». Ella vaciló, claramente luchando con la idea de huir en lugar de luchar. Finalmente asintió. «Lo prometo, pero solo si prometes que no te sacrificarás innecesariamente tratando de ser un héroe». Jacob sonrió débilmente. «Trato». Pasaron el resto de esa noche preparando, moviendo suministros al sótano, revisando armas, asegurándose de que cada contingencia estuviera cubierta. Y cuando finalmente se fueron a dormir, Ayasha a la habitación y Jacob al catre, ambos yacían despiertos en la oscuridad, conscientes de que sus vidas habían llegado a un punto de inflexión del cual no había retorno. Los días se transformaron en semanas con la tensión constante de saber que el peligro podía llegar en cualquier momento. Cada sonido de cascos en la distancia hacía que ambos se congelaran y alcanzaran instintivamente sus armas. Pero en medio de esa tensión, algo más estaba creciendo entre Jacob y Ayasha, una conexión que iba más allá de la gratitud o la necesidad práctica de supervivencia. Jacob se encontraba buscando excusas para estar cerca de ella, para escuchar su risa cuando le contaba historias de su infancia, para ver cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba sobre las montañas que amaba. Ayasha se sorprendía a sí misma pensando en Jacob durante sus tareas diarias, recordando la ternura en sus manos cuando cambiaba sus vendajes, la forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba sobre Mary y Sarah, la fuerza tranquila que emanaba de él como calor de una hoguera. Una tarde, mientras trabajaban juntos reparando una sección de cerca, sus manos se tocaron alcanzando la misma herramienta, y ambos se congelaron. Jacob no retiró su mano, y tampoco lo hizo Ayasha. En cambio, ella entrelazó sus dedos con los de él, y por un largo momento simplemente se quedaron así, dos personas de mundos diferentes, encontrando consuelo en el tacto simple. «Ayasha», dijo Jacob finalmente, su voz ronca, «necesito decirte algo, pero tengo miedo de que cambie las cosas entre nosotros». Ella apretó su mano. «Di tu verdad, Jacob. Te he dado la mía. Durante estas semanas has traído de vuelta algo que pensé que había muerto con Mary y Sarah. Has traído de vuelta mi capacidad de sentir, de esperar, de imaginar un futuro que sea más que solo existir día a día». Jacob se volvió para enfrentarla completamente. «Estoy enamorándome de ti. Sé que es complicado, sé que nuestras vidas son imposibles, sé que el mundo nos vería, y vería solo un vaquero y una apache, y condenaría cualquier cosa entre nosotros. Pero no puedo evitar lo que siento». Ayasha alcanzó su rostro con su mano libre, trazando la línea de su mandíbula. «En mi cultura, Jacob, creemos que las almas reconocen a sus compañeros sin importar la forma que tomen. Cuando desperté por primera vez y te vi cuidándome, algo en mi alma te reconoció, no como un extraño o un enemigo, sino como alguien que había estado buscando sin saber que te faltaba». Ella se inclinó más cerca. «Yo también me estoy enamorando de ti. Y sí, el mundo nos condenará, pero el mundo ya nos ha quitado todo lo demás. No dejaré que me quite esto también». Se besaron entonces, allí en el campo abierto bajo el sol de Arizona. Un beso que sabía a desesperación y esperanza mezcladas, a dos personas agarrándose a algo hermoso en medio del caos que amenazaba con destruirlos. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en sus ojos, pero por primera vez en años para Jacob y en meses para Ayasha, eran lágrimas de alegría en lugar de dolor. Esa noche cambió todo entre ellos. Ya no dormían en habitaciones separadas. En cambio, Ayasha se mudó al catre con Jacob, sus cuerpos entrelazados en el espacio estrecho, encontrando consuelo en la cercanía, después de tanto tiempo de soledad.
Hablaban hasta tarde, en la noche, sobre sueños imposibles, sobre cómo sería si el mundo fuera diferente, si pudieran simplemente ser dos personas enamoradas sin el peso de la historia y el prejuicio aplastándolos. Ayesha hablaba sobre querer hijos algún día, sobre criar una familia que conociera ambas culturas, que pudiera caminar en dos mundos. Jacob hablaba sobre expandir el rancho, sobre construir una vida real en lugar de solo sobrevivir, sobre envejecer junto a alguien que entendiera sus demonios porque ella tenía los suyos propios. Pero ambos sabían que estos eran sueños construidos sobre arena, hermosos pero frágiles, amenazados constantemente por la realidad de hombres con armas que querían a Ayesha muerta o capturada. La prueba llegó en una mañana clara de septiembre, exactamente 2 meses después de que Jacob encontrara a Ayesha junto al arroyo. Jacob estaba en el campo oeste reparando una bomba de agua cuando vio polvo levantándose en el camino hacia su rancho